Buenos días, jóvenes. Con todos, estamos ya listos para comenzar esta jornada. ¿Estamos todos? Sí, profe. Buenos días, buenos días. Buenos días, Buenos mis. días, teacher. Ya, teacher. Buenos días, chief. Teacher. Ya. Todavía no estoy mirando las ventanas. Quiero que todas las ventanas estén abiertas. Por favor. Muy bien. Hay 10 alumnos que no tienen cámara abierta. Ábranlas, por favor, abran. Teacher, buenos días. Hay un participante que es Emma Guevara, Ya. pero que no es del... Ya lo cambió, teacher. Ok. Ya, listo, perfecto. Ya. Comenzando la semana. Jóvenes, sí, quiero agradecerles los bonitos detalles que han tenido ustedes el día de ayer por el Día del Maestro. Estoy hablando en términos generales por ser la primera hora de trabajo. Ha sido bastante emotivo para muchos profesores que tuvimos la suerte de estar en un Zoom y yo les agradezco sus palabras. Los profesores, me imagino, se deben de haber sentido muy contentos porque yo así me sentí en todo este trajín, estrés de este confinamiento y de estas obligaciones que tenemos para con ustedes y para con nuestras familias. Estos pequeños detalles que hicieron ustedes, pero muy significativos, nos han levantado la moral. Vengo con nuevas ganas de seguir trabajando, me da fuerzas para poder poner más de mi parte, hacer cosas más bonitas, de repente más interesantes. En ese sentido, van estas palabras de apertura. Gracias, ha sido un bonito día por los pequeños detalles que ustedes, a través de sus compañeros probablemente, o a través de ustedes mismos, hicieron que los profesores nos sintiéramos un poquito mejor entre tantas cosas que nos están pasando. Entonces, vamos a comenzar la semana, ¿no? Como corresponde, con el tema que está ahí determinado en su texto y es, ¿no?, el tema de las fórmulas que se deducen, ¿no? Nosotros estamos en el tema de la inducción matemática, ¿no? Ya lo habíamos visto en anteriores oportunidades, cómo podíamos nosotros, analizando los números que están ahí, relacionándolos sobre todo, porque no se trata de poner un número porque a mí se me ocurre, ¿no?, sino ver cómo yo puedo, mirando esos números, relacionarlos, pero relacionarlos de una manera inteligente, ¿no? Por ejemplo, la clase pasada hicimos sobre unos montículos, ¿no?, que se formaban con... Era un juego prácticamente, se ponían en formas triangulares, se ponían unas bolitas. Una bolita, dos bolitas hacia arriba, tres bolitas hacia arriba, cuatro bolitas hacia arriba, cinco bolitas hacia arriba, seis bolitas hacia arriba. Entonces, nos preguntaban cuántas bolitas o circunferencias se podían ver en esa décima figura, 25ª, en la figura 99 y cosas así, ¿no? Entonces, nosotros analizamos esas propuestas, esos dibujos representaban números, ¿no? Y entonces comenzamos a chequear esos números. Cuando chequeábamos esos números nos dimos cuenta que tenían algún tipo de relación, ¿no? Pero a mí me conviene siempre ponerle la relación que me va a ayudar. Ahí en la pregunta decía, ¿qué figura sigue en tal lugar? En el lugar 15, en la posición 15. Entonces, bueno, tengo que relacionar mis números que tengo con las posiciones. Entonces, hay una primera posición, una segunda posición, una tercera posición, una cuarta y así sucesivamente. Entonces, yo tenía los números que no guardaban esa relación, pero yo tenía que ver cómo la encontraba. Y fue así que cada uno comenzó a opinar, ¿no? Por eso yo pienso que puede ser así, el otro dijo, profesor, con esta fórmula podría salir, ¿no? Pero lo que nosotros necesitábamos acá en inducción matemática era, nosotros cómo podríamos deducir esa fórmula. Y bueno, nos dimos cuenta que cuando yo ponía el primer número, lo multiplicaba por otro y me daba la cantidad de bolitas que había.
Cuando vi la segunda figura, ponía el 2, lo multiplicaba por un número y me salía el número de bolita. Y así. Pero para que me salga el número de bolita, no solamente lo multiplicaba por otros números, sino también a la vez lo tenía que dividir. Y terminé por darme cuenta que eran dos números consecutivos. El 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4, y cada uno de ellos dividido entre dos. Y me daba la cantidad de bolitas que tenía esa figura, en este caso plana, ¿no? Esa figura plana, ¿no? Esas circunferencias que se dibujaban, ¿no? Era una figura plana. Entonces, ahí fue que algunos de ustedes, porque también son muy inteligentes, dijeron, profesor, no comienza en el inicio, comienza un poquito más allá. Entonces, esa fórmula ya no funciona. Perfecto. A ver, ¿cuál es la otra fórmula? Y deducimos una segunda fórmula, nos proyectamos a una tercera y de repente es una cuarta, pero todas las fórmulas guardaban una relación. Esa relación era que siempre eran dos números consecutivos divididos entre dos. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿cómo puedo generalizar? Porque de eso se trata la fórmula, generalizar. Que ya no haya tantas fórmulas, sino que haya una que involucre a todas, para que mi análisis sea mejor. Y nos dimos cuenta que los números consecutivos que se ponen, y luego se dividen entre dos, tienen que ver con la posición. ¿Y la posición quién la da? Las bolitas que estaban en la base. Si acá hay 2 bolitas, era la segunda posición. Si acá hay 3 bolitas, era la tercera posición. Si acá hay 4 bolitas en la base, era la cuarta posición. Y entonces fue así como nosotros pudimos deducir esa fórmula poniéndole un n por el consecutivo, que es el n más 1, sobre 2. Y hallamos una fórmula. Todas las fórmulas matemáticas nos permiten al hombre, ¿no?, de ciencia encontrar ciertos comportamientos, ¿no?, de las cosas. Y bueno, en la naturaleza hay muchos fenómenos naturales que el hombre con su ciencia ha podido más o menos, ¿no?, formalizarlos en una fórmula matemática, ¿no? En algún momento les conversé que el comportamiento del coronavirus, ¿no?, en cuanto al contagio hecho en laboratorio, tiene un comportamiento exponencial, ¿no? Siempre es un número 2 a la x, ¿no? 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Cada x que va arriba representa un día, 2 días, 3 días, 4 días, ¿no? Entonces, con esa fórmula matemática, ellos pudieron deducir el comportamiento exponencial del coronavirus, ¿no? Más adelante encontraron otras fórmulas, ¿no?, que también han permitido encontrar esa secuenciación, ¿no?, esa secuenciación de estos datos, de estos números que pueden ver ustedes en el número de fallecidos, en el número de infectados, etcétera, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con esta pandemia. El hombre de ciencia está buscando siempre, ¿no?, fórmulas que le ayuden a tener información o poder predecir lo que va a ocurrir, ¿no? Tenemos toda la data estadística del momento actual. Longitud, profundidad, grado de vibración de las cortezas terrestres cuando ocurren temblores y terremotos. Pero hasta ahorita no hemos llegado a definir concretamente cuál es esa fórmula matemática que nos diga, va a haber un terremoto en 60 días, va a haber un temblor en tal lugar. Un grupo de brasileños, matemáticos brasileños, ya habían más o menos previsto una fórmula en virtud de una data que tenían ellos de todos los terremotos del mundo y se atrevieron a comenzar a predecir el terremoto va a ser en tal fecha, de repente en tal mes, pero no la fecha exacta ni la hora. Y resulta que le salió. Sucedió con el terremoto de México. Hicieron otros cálculos matemáticos y predijeron un terremoto en el mundo asiático. Otros cálculos matemáticos y predijeron un terremoto en América del Sur. Y así nos tuvieron en ese tiempo, me acuerdo muy bien, hace unos 5 años atrás, probablemente 4 años atrás, poco más de repente, que en el Perú iba a haber un terremoto. Entonces nosotros, todo ese año yo recuerdo muy bien, porque hasta ahora sigue eso, en los celulares salía, Defensa Civil nos alertaba, hay que estar prevenidos porque puede haber un terremoto de tal magnitud y cosas así. Entonces estábamos atendiendo, porque esos matemáticos habían más o menos acertado, pero su nivel de confianza de esa fórmula matemática no era al 100%, ¿no? Tenía un margen de error. Quizás por eso que no acertaron,
pero sí sucedió un temblor fuerte. Entonces, ¿cuándo será el día que descubramos esa fórmula matemática? Podríamos tener control, ¿no?, de esa situación que hasta ahorita es impredecible. Es impredecible. Pero como para la matemática no hay nada impredecible, están en esos ajustes de encontrar una fórmula que gracias a la inducción matemática le ha permitido a algún grupo, a un equipo de profesionales, de intelectuales, ¿no?, llegar a conseguir esta fórmula. Nosotros lo que hacemos acá en secundaria es darle más o menos a ustedes esas pautas para que puedan ustedes predecir. Y comenzamos a aprovechar, por ejemplo, esto que está pasando ahora, ¿no? Ustedes en su casa solitos, ustedes pueden hacer esa fórmula y predecir a los 100 días, más de 100 días que tenemos, cuánto hubiera sido el nivel de contagios en el Perú con respecto al COVID. Lo único que les puedo decir es que nosotros en 30 días, COVID nos hubiera desaparecido, porque su crecimiento exponencial es tan terrible que en 30 días los 32 millones de peruanos hubieran quedado infectados. Por eso que tomaron las medidas de la cuarentena, porque en función de esta inducción matemática que hicieron los extranjeros, porque esa pandemia viene de Asia, Europa, América, ¿no?, y Perú obviamente, ¿no? Lo hicieron gracias a estos cálculos que también estaban haciendo acá en el Perú, porque en cada país del mundo, en cada continente, la pandemia comenzó a atacar de formas diferentes, pero la fórmula matemática se cumplía en todititas. Y cada fórmula matemática reaccionaba diferente, porque ustedes saben que todo fue manipulado. China manipuló, Estados Unidos manipuló, me refiero a las cuarentenas, ¿no? Cada uno utilizó una estrategia sanitaria para poder atender ese crecimiento exponencial del coronavirus en virtud de una fórmula matemática que se nos venía por encima, y se le venía encima, perdón. Italia tuvo que ver, ¿no? Uno de los países más poderosos del mundo pensó que con su tecnología, con su medicina avanzada, iba a poder atender esto y no pudo. Colapsó. Italia, México, ya ustedes saben lo que pasó en Ecuador. Nueva York hizo lo que es todo el Perú, lo hizo solamente el estado de Nueva York, ¿no? China ni hablar, pues, ¿no? Pero Perú ahorita le ha ganado a todos. Son realidades diferentes. ¿Por qué funcionó una cuarentena en tal o cual lugar? Porque el comportamiento matemático del coronavirus tiene otra explicación, otra fórmula matemática que satisface esas expectativas de ellos. La realidad cultural, la realidad económica, etcétera, 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 ¿no? O sea, lo que quiero decirles en conclusión es, no pasa nada en nuestra vida si no hay matemática. Todo involucra la matemática. Por eso que ustedes, aunque sea lo básico de matemática, tienen que saber. Aunque sea lo básico, porque lo vamos a usar en la vida diaria, en la vida cotidiana. Nosotros acá le damos algunos alcances, jóvenes. Ahora sí, entramos de lleno a estos juegos que estaban acá. Habíamos estado hablando de cómo podemos, por eso, seguir aprendiendo a inducir. Miren, lo hicimos con las bolitas. Seguimos con las bolitas, pero ya no con la forma triangular. Vamos a hacer ahora, ¿qué le parece una forma, profesor? ¿Y por qué no formamos un cuadrito o un rectángulo? Un cuadrilátero, en otras palabras. Hagámoslo, pues, para ver. Entonces ponemos inducción matemática. Pasamos a la segunda fase, ¿no? El ejercicio, para deducirlo, Profesor, si tengo una bolita, acá está. Si tengo dos bolitas en la base, profesor, una, dos, muy bien. Si tengo una bolita en la base, ¿no?, en línea, así, forma un cuadrilátero. Ahí está, profesor. Muy bien. Forma otro cuadrilátero. Profesor, acá sí. Forma otro cuadrilátero. Y entonces nosotros nos vamos a dar con esta sorpresa, formamos un cuadrilátero y le damos esta presentación, ¿no? 2, 4, 6, ¿no? Acá está. 3, 6, 9, 3 más. Nos dan esta presentación más o menos así, ¿no? Y ya ustedes saben que este es coma,
coma, acá sigue, ¿no? Y por acá hay otras figuras. Nosotros podemos predecir, pero solamente viendo este comportamiento, esta presentación, ¿no? En esta presentación podemos decir, pues, cuánto representa esta figura en número, en matemática, ¿no? Entonces, vamos a ver. Abrimos registro y vienen las preguntas, pues. Pues, profesor, Nayara, perdón. Dime, ¿qué números puedes ver que representa lo que está en la figura? profesor, En la creo que tengo la fórmula. Profesor, creo que tengo la fórmula. 2, 6 y 12. Acá tenemos el 2, acá tenemos el 6, acá tenemos el 12. 24 podría ser. 24. Profesor, ¿Sí? profesor, tengo la fórmula. Claro. Lo que quiero, ya la vez pasada les he dicho, todas estas sucesiones que se pueden convertir en series, cuando tú le pones el signo más, se convierten en series. ¿Por qué? Porque son sumas. Las sumas son series, así está definido, ¿verdad? Pero esta sucesión de números, todas ya están estudiadas, todas tienen fórmulas. Por eso es que existe sumas notables, ¿verdad? Entonces yo esto lo hago con una fórmula de sumas notables. Práctico, ¿no? Para ello me tengo que aprender de memoria, me tendría que aprender de memoria todititita las fórmulas matemáticas, ¿verdad? Sobre este tema. O de repente, la más importante es una 6, ¿no? Que de repente están en el texto. La intención de ahora es acá, ¿cómo deduzco esa fórmula? Esa es la intención. Profesor, mi fórmula es así, profesor. Claro, lo que quiero ¿Le es puedo cómo la decir voy a mi deduzco. fórmula? La fórmula ya está dada. La fórmula ya está dada. ¿Cómo la deduzco? Y entonces acá viene el detalle. Miren, esta es la cantidad Profesor, de... yo lo que hice, Quiero que me dejes terminar de hablar y luego conversamos. O te escucho primero, a ver. Dime. Te escucho. Sí. no, profesor, yo lo que hice fue separarlo para más o menos darle una forma que me ayude. Ya. Como por ejemplo, yo separo la de arriba siempre. Claro. Sí, está muy bien. 1 más, Está muy bien. le pongo así, 1 más 1, 4 más 2, 9 más 3, Perfecto, ya. Lo voy a hacer para captar tu idea, para respetar tu idea, porque está bien que me lo alcances, ¿no? Voy a hacerte caso, pero quiero que me hables más fuerte y claro. Comenzamos, dime. Me hiciste que ponga arriba algo. ¿Sí? no, que lo sepa. Ah, no. Profesor, Dime, creo que me dime. equivoqué. ¿Te No, has profesor, equivocado? creo que me equivoqué. Ya, te has equivocado, ya. Pero no hay problema. Esa misma idea que tú estás manejando, de repente manténla y acomódala. Y de repente lo hacemos también a tu manera. Manéjalo bien, pero... Profesor, ¿Sí? ya, Ya, a profesor, ver. así sería. A ver. Si lo separas, se formaría 1 más 1, 4 más 2 y 9 más. Así que yo lo que deduje ¿9 más qué? sería n Ya, al yo lo voy cuadrado a más poner n. para que no se te pierda la idea. Yo lo voy a poner en la pizarra, ¿te parece? ¿Sí? Lo voy a poner en la Ok, pizarra, ¿te profesor. parece? Dime, pues, lo ponemos en la pizarra para Ok, que no estemos profesor, por mí no divagando hay acá, ¿me problema. entiendes? Comienzo, dígame, primero, ¿cuánto sería? Sí, profesor, no hay problema. En la pizarra. Ya, dime, pues dime. ¿El primero qué se pone? Lo separo. La fila siempre de arriba siempre lo separo. Y saldría 1 en 2. 2 es igual a 1 más 1. Profesor. ¿Así? Ajá. Seguimos. Después es igual a 4 más 2. Y 12 es igual a 9 más 3. 9 más 3. ¿Sí? Ah, ¿Está bien? Ya, sí, hasta ahí estamos profesor. bien, ¿no? Ya, hasta ahí estamos bien. He puesto lo que tú me has indicado, ¿correcto?
Ya. Me parece que estás bien, solamente que vamos a ver cómo lo ordenamos acá. Segundo paso que has hecho, dime. Pues Dime segundo. he convertido en más números. 1, 4 y 9. 1 es 1 al cuadrado, 4 es 2 al cuadrado y 9 es 3 al cuadrado. No, sí, es 3 al cuadrado. 2 al cuadrado más 2 está bien. 3 al cuadrado más 2 está bien. Acá puede ser lo mismo, 1 al cuadrado, ¿está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Seguimos, tu tercer análisis. Profe, 3 al cuadrado más 3, tiene que profesor. cambiar el 9. Perdón. A ver, vamos a ver, por ahí escuché una observación de una alumna. Vamos a verificar. Acá. Acá sería 3 al cuadrado 9, pero acá sería 3, me dice la niña, ¿no? Ya. Acá 2 al cuadrado 4 más 2. 1 al cuadrado 1 más 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos bien, muy bien. Seguimos. Ya. Dime, ¿cuál es el tercer paso? Eso ya solo nos faltaría sacar la fórmula. Si Ya, muy bien. seguimos Dime así, entonces la fórmula. n al cuadrado más n. N al cuadrado más n. Claro, porque acá tú tienes, todos estos numeritos están al cuadrado, ¿verdad? Entonces yo le pongo, si me dice un n, entonces yo le pongo un n al cuadrado más, ¿más qué? N. Más n, porque se está repitiendo, ¿no? Miren, profesor, acá se repite. Antes de acá también se tiene que repetir, profesor. Podría ser una fórmula interesante, pero la pregunta es, ¿cuál es la base fundamental para que yo ponga en mi teoría, perdón, en mi pregunta? Yo le digo, allá, no le he puesto la pregunta, le puedo poner, a ver, hallar la figura, vamos a hacer una figura pequeña para hallar si funciona, ¿ya? A ver, hallar la cuarta, vamos a ver la que seguiría ya, acá. Vamos a poner acá. De la figura, Es 20, teacher. Sale 20. 20. Sale 20, teacher. de la figura, hallar, ya, y entonces acá pongo la primera pregunta, que era hallar la quinta figura, ¿no? O la cuarta, hallar el número, 20, teacher. el número de bolitas o de circunferencias, ¿no? De círculos o circunferencias, ¿no? De círculos, la figura es círculo, ¿no? A ver. De círculos, el número de círculos en la cuarta figura, ¿no? 3, 4. En la cuarta figura, ahí está. 20. Para que sea algo más cercano a nosotros, luego lo hacemos con la quinta, luego con la sexta, y ver si verdaderamente yo lo puedo hacer. O sea, así, pero sí funcionó. Entonces funciona para la 25ª, para la 30ª, para la 48ª. ¿Me entiendes? Para la posición 90. Entonces va a funcionar. Pero tenemos que verlo primero acá, ¿no? Entonces, como esto ya está, yo puedo hacer la figura acá y contarlo, ¿no? Contarlo para ver. Pero justamente acá viene el asunto. Esta formulita que muy bien ha dicho el joven, ahorita lo voy a poner su nota, por cierto, ¿no? Ahí está. ¿No? Ahí está, ¿no? Los números, acá están ellos, están representados aquí. Yo lo he descompuesto en 2, profesor, me parece muy bien. Yo lo he descompuesto en 2, ahí está descompuesto, joven, ahí está. Entonces, yo puedo seguir descomponiendo, claro, puedo seguir descomponiendo, no hay ningún problema. Pero lo que sí nos damos cuenta es que acá hay una ley de formación, una ley. Esa ley ya me di cuenta, profesor, es un número al cuadrado y se vuelve a repetir al número, se le suma el mismo número. Perfecto. Entonces la conclusión sería, ¿a quién representa n? ¿A quién representa n? 4. Sí, ¿a quién representa n? Ya, está bonita la fórmula, ha salido perfecta. De repente, una cuestión de orden nada más, pero ha salido perfecta. N representa a la fila, al número de fila. Al número de fila. Al número de ¿Al número de qué? O sea, 1, 2, 3. Número- Al número de fila. Al número de gráfico, fila. Cuidado, miren.
Cuidado. Pues el, No, número de gráfico, número de gráfico. Fila, fila. Columna, 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 columna. ¿Le conviene decir eso? ¿O le conviene otra cosa? A ver, chequen bien. Número de gráfico. de gráfico. Debe ser el primero. Pero fíjate, ahí hay una cosita, ¿no? A ver. Mira. Gráfico 1, gráfico 2. Están buscando, eso me gusta, están buscando, pero miren esto, miren esto. Profesor, esto se repite, ¿no? Sí, se repite, sí, eso se repite. Pero el cuadrado de repente te puede confundir. Pero el n, mire el n no te va a confundir. Si tú te das cuenta, está el 1, el 2 y el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el n. Pero ¿quién es el n? Si yo miro solamente esto, voy a marcarlo porque se No me le figura. Mira, acá hay La uno. figura. El número que te dan, el dato. Acá hay figura. uno, pero miren, relacionen este número. Profesor, sería la figura n. La figura n es igual a n al cuadrado más n. ¿Quién es n? La pregunta, joven. ¿Quién es n? Ya, está bien, ahí está. La figura, el número de figura. Número de figuras. Profesor, su audio. Nada más, chicos. No se escucha. Tercera, cuarta, quinta. Entonces yo le estoy pidiendo acá la cuarta. Ponen 4 al cuadrado más 4. Salió. Ahí seguimos. Descansamos un pequeño break. ¿Qué pasó?